análisis. Muchas gracias, Joselo, un buen día a toda mi provincia, a mi Manabí querido del alma y a todos los que nos están escuchando por este medio. Muy bien, y vamos a empezar rápidamente porque sé que su agenda es corta, usted tiene que atender tantas cosas como presidenta de Revolución Ciudadana y además la felicito por ese respaldo importante que tuvo en la última elección. Los socialcristianos ayer sacaron un comunicado diciendo que van a votar a favor de que se enjuicie al expresidente Jorge Glass y aparentemente ese grupo que está con los socialcristianos, ADN y Construye, también aprobaría esta petición o esta situación que envió el juez para que la asamblea lo apruebe o lo desapruebe. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, nosotros siempre hemos actuado pegados al derecho como Revolución Ciudadana. Nuestro actuar y nuestra carta de presentación ha sido esa. Nosotros respetamos, si es lo que los otros partidos políticos han decidido, pues una decisión de ellos, tendrán sus intereses. Lo nuestro es defender la justicia y dentro de eso pues votaremos en contra de que se proceda en un acto ilegal. Mire, son cerca de 5 años que vienen con este tema de la reconstrucción, que la señora fiscal lo usa cada vez que quiere hacer alguna activación política, no técnica, porque lo hubieran hecho antes. La señora fiscal amenazó a la Revolución Ciudadana y nos mandó el mensaje claro diciendo que si nosotros proponíamos el juicio político en su contra, ella iba a empezar a perseguir a los miembros de la Revolución Ciudadana y fue clara en enviarnos el mensaje y decir que lo primero sería contra Jorge Glass, lo segundo sería contra Paola Pavón y así contra varios miembros de la Revolución Ciudadana. Nosotros nos hemos mantenido firmes en nuestra postura de no ceder jamás hacia amenazas y de ir buscando la verdad hacia los ecuatorianos. Muy bien, tenemos un poco desenfocada la cámara acá, la principal, Michelita. Bien, el asunto de Revolución Ciudadana es importante, el asunto de la fiscal también lo vamos a abordar, estimada Luisa González, pero quedémonos en el tema Jorge Glass. ¿Esto es una persecución política? ¿Es el único personaje, o al menos el principal, al que este grupo que ha manejado el país desde Moreno, luego con Lasso y aparentemente también con Noboa, enfocan o descargan toda su diferencia política, ideológica, y yo podría decir incluso su rencor? ¿Por qué sucede así? Es el blanco de todo, principalmente Jorge Glass. Recordamos que también hubo un escándalo hace varias semanas, en el que también tuvo una alta difusión que casi se convirtió en una telenovela. Sí, es vergonzoso que tantos temas importantes en el país, un tema personal de Jorge Glass, haya salido a la luz de esa forma, más aún cuando ya se estaba llevando en el sistema de justicia, pero eso lo dejemos aparte. En el tema de Jorge Glass, ¿por qué contra él? Porque hay procesos que ya la fiscal los tiene abiertos, como es el de la reconstrucción. ¿Qué es lo que hace allí? Ella, son 5 años que no llega esto a una resolución, pero que lo usa y lo activa según los tiempos políticos, según la agenda de la propia fiscal. Mire, la reconstrucción de Manabí dice que no era necesaria una obra. ¿Quién es la Contraloría o la Fiscalía para llegar a decir que una obra de reactivación productiva no es necesaria? Y voy a ser clara en esto. La ley se llamaba Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. ¿Qué pasó? En esa zona donde está el Parque Las Vegas, que es el punto de conflicto ahora mismo, y ahí los portovejenses y los manavitas debemos defender esa obra nuestra. Después del terremoto, esa zona, una zona de desastre, donde no pueden existir asentamientos habitacionales y para evitar que en un futuro se lleguen a hacer asentamientos habitacionales, porque puede darse otro desastre allí, pérdidas de vida, el exalcalde Agustín Casanova nos propone a nosotros como gobierno el que allí se haga un parque. Nosotros revisamos todos los estudios, estuvimos involucrados, asignamos el presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley era de reactivación productiva. Nuestros hermanos manavitas habían perdido sus seres amados, se habían quedado en muchos casos sin vivienda, sin trabajo. ¿Para qué se hicieron las obras de reactivación productiva? Para generar empleo,
para que si habían perdido ya incluso a un ser amado, pues por lo menos tuvieran un plato de comida en su mesa. Por eso la ley también se llamaba de reactivación productiva. Y empezamos a generar empleo, a dinamizar la economía de los manavitas para que nuestra gente tenga cómo comer, cosas que no han podido hacer en el país en estos 6 años, cuando la gente migra porque no tiene cómo salir adelante. Y aclarar a mi pueblo manavita, fue apenas un año que estuvimos al frente de la reconstrucción, y en ese año, que es el único año donde se hicieron obras con la Revolución Ciudadana, nosotros cerramos albergues, no dejamos morir a la gente en la calle como fue en la pandemia. Pusimos albergues, luego los cerramos, construimos casas en terreno propio, casas en conjuntos habitacionales, dimos vivienda digna a nuestros ciudadanos en Manabí y en Esmeraldas. Los niños volvieron a las aulas de clase, hicimos las unidades educativas de contingencia, que muchas de ellas hasta hoy están funcionando, las carreteras, la energía eléctrica, el agua potable, el dinero para las alcaldías para que puedan ir trabajando y generar obra pública y dinamizar la economía y que no se vea más empobrecido Manabí. Todo eso es lo que hicimos en un año. De allí los fondos quedaron en manos del Estado y hasta hoy no han hecho absolutamente nada. Ok, los que entraron a gobernar posteriormente tenían que seguir reactivando la provincia de Manabí, pero volviendo a la reconstrucción, que es el origen de esta situación, de esta investigación contra Jorge Glass. Es decir, la Contraloría interpreta de forma subjetiva que no debieron usarse los recursos. No es que se perdió la plata, porque la plata está ahí, porque la obra está ahí. Lo que la Contraloría interpreta es que no debió invertirse allí. Es decir, como que si fuese un gobierno autónomo descentralizado, la Contraloría, o no sé, un juez de los GATS locales y provinciales. La plata está ahí, pero no debieron invertirla ahí. Por eso es el proceso. Así es. El proceso en contra de Jorge Glass, dentro de mucho, es que no debió haberse hecho el Parque Las Vejas. Un parque, que beneficia a los manavitas, que beneficia a nuestra capital, Portoviejo, y que generó empleo, dinamismo económico, reactivación productiva. Eso es lo que están de fondo criticando, el cómo se utilizó el recurso y que no debió haber ido hacia esas obras. Genera un desconocimiento absoluto el decir que era una obra innecesaria, cuando primero generó empleo, cuando nuestra gente se quedó en la calle sin cómo comer, sin una vivienda, y necesitábamos generar empleo. Ahora, para los que vivimos en Portoviejo, abogada González, el parque es totalmente un éxito, visitado permanentemente por miles de familias, no solo de Portoviejo, sino de cantones aledaños, y ha servido para mucho. Por eso resulta inusual que este tipo de persecución política se la justifique de esa manera. Algunas personas me están preguntando si tenemos presuntamente una fiscalía selectiva, que como dijo usted, ya había anunciado una persecución contra Revolución Ciudadana y uno de sus flancos principales es Jorge Glass. Entendiendo que la justicia, con lo que ha pasado con Wilman Terán, con lo que declara el señor Saquicela, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no es afín o al menos no es independiente, lo más probable es que si se lleva un proceso penal lo vayan a sentenciar. Entonces, desde el asunto diplomático se puede resolver algo a través de la embajada mexicana, donde está el ex vicepresidente. Porque eso está preguntando la gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué caminos podrían activarse para acabar con este lawfare y esta persecución? Mire, Jorge Glass tuvo que, como último recurso, por precautelar su vida, ir a pedir apoyo en la embajada de México. El mundo entero sabe que en Ecuador existe una persecución política en contra de la Revolución Ciudadana, que el juez Iván Saquicela de la Corte Nacional no es un juez imparcial, que es un juez parcializado, que la señora fiscal Diana Salazar es una fiscal que no trabaja por dar seguridad a los ecuatorianos desde el sistema de justicia, porque la mayor parte de los casos los tienen investigación previa, no llega a la formulación de cargos, lo cual significa impunidad, lo cual se traduce en inseguridad para los ecuatorianos en las calles. El mundo entero lo conoce, tanto así que le dio el asilo político a Rafael Correa
¿Por qué? Porque no existe sistema de justicia, ya se ha violado el Estado de Derecho en el Ecuador. Asimismo, hoy Jorge Glass se encuentra en la Embajada de México, donde también tramitará un asilo político. ¿Por qué nuestros ciudadanos han sido acogidos en varias embajadas? Porque esas embajadas y esos países reconocen que en el Ecuador no existe un sistema de justicia. Ahora, abogada González, hablando de los acuerdos y pactos políticos, Revolución Ciudadana arrancó junto a este gobierno de Daniel Noboa hablando de gobernabilidad. ¿Por qué ahora las cosas marchan de forma distinta? ¿O es que el acuerdo solo era para aprobar la ley económica urgente, esa que se presentó en algún momento, y Revolución Ciudadana quería decir, bueno, nosotros estamos apoyando al gobierno de Noboa, no nos echen la culpa a nosotros, como se las echó Guillermo Lasso? ¿No hubo algún tipo de conversación con estas bancadas respecto al caso de Jorge Glass, que es evidentemente una persecución? Nosotros hemos dado nuestro apoyo en todo lo que sea generar empleo, en todo lo que sea devolverle la paz a los ecuatorianos, la dignidad a un pueblo que requiere trabajo, educación, salud. En eso vamos a apoyar. No cogobernamos, no somos parte de la estructura del gobierno, y los acuerdos a los que se llegue con el gobierno nacional y con las demás bancadas son por casos específicos. Es decir, si existe un proyecto de ley que vemos que tiene condiciones para generar empleo, salud, educación o aliviar las deudas en el Estado, vamos a apoyar. Si vemos que es privatizador, que no está trabajando por los ecuatorianos y que precariza la situación de los ecuatorianos, no vamos a apoyar. Y en eso hemos sido totalmente enfáticos y claros. Asimismo, las demás bancadas toman sus decisiones y ellos ven en qué nos apoyan a nosotros o no, porque no existe un acuerdo de cogobernabilidad, sino que nosotros analizamos los casos específicos y según eso, si es beneficioso para el país, actuamos. Ahora, abogada González, parece haberse activado la campaña que también funcionó en el tiempo de Guillermo Lasso a través de varios medios de comunicación, porque una cosa que están repitiendo en los espacios de opinión, de análisis, es pactar con el correísmo, es pactar con la impunidad. El espacio que quiero abrir en este momento con ustedes es decir, la selectividad o cómo se mide con diferentes varas la situación jurídica y política ecuatoriana. Aparentemente ustedes son los únicos responsables de todos los males del Ecuador. ¿Qué pasa con los casos que la Fiscalía debió llevar adelante, por ejemplo, con el tema en el que se vinculaba a parientes del presidente Lasso? En esto, aquí hay dos temas fundamentales. La agenda de la patria, que está representada por un 48% que apoya a la Revolución Ciudadana, y la agenda de ciertos grupos económicos y medios de comunicación que tienen una línea discursiva para mentirle a los ciudadanos sobre lo que es la Revolución Ciudadana. ¿Por qué logramos obtener un 48% de apoyo frente a todos los partidos políticos, frente a un poder económico y mediático que maneja de manera hegemónica el país? ¿Por qué lo logramos? Porque la gente sabe que la Revolución Ciudadana siempre, primero, conoce las necesidades de la población. Lo segundo, sabemos cómo transformar sus necesidades en un hecho, en salud, en educación, en empleo, en seguridad. Eso es la Revolución Ciudadana. Ahora, quien dice que pactar con la Revolución Ciudadana es pactar con la impunidad, es desde su agenda política personal y egoísta con el país, porque de ese modo, queridos ecuatorianos y ustedes, yo sí les pido que investiguen y contrasten. ¿Cuándo vieron a la fiscal Diana Salazar hacer un logo por el caso León de Troya, hacer un recorrido por medios de comunicación de Ecuador, del exterior, del mundo entero, hablando sobre este caso? Porque en el caso Metástasis, que lo tiene hace más de un año y recién lo saca, tiene logo personal del caso, tiene un recorrido de ella por medios de comunicación, es decir, aquí no hay una investigación seria. Ella está politizando, y es una actora política, en un caso que lo está usando para un show político, mediático, más allá de querer llegar a una conclusión real de dónde están los delincuentes.
¿Hay alguna banda delictiva que con esto se vaya a desarticular? ¿Hay alguna banda delictiva o algún delincuente o un líder de una banda apresado? No lo vemos así. Vemos que hay acaso alguna red para poder llegar a descubrir quién es el líder de la banda delictiva que está controlando, pagando a jueces, a generales, a miembros de la policía. No, no hay. ¿Qué hay? Hay un show mediático. Y a contrastar, queridos ecuatorianos, en el caso León de Troya, la señora fiscal, ¿qué hizo? Guardó silencio. De hecho, el policía que investiga este caso denuncia que la fiscal Diana Salazar manda a archivar la investigación donde consta los vínculos de la mafia albanesa con el gobierno de Guillermo Lasso, con su cuñado, el señor Danilo Carrera, con miembros de su gobierno, el reparto de los cargos públicos, la venta de los cargos públicos, la infiltración de las mafias en este país. Y allí, Diana Salazar hizo rueda de prensa, no. Salió a los medios nacionales, no. Salió a los medios internacionales, no. Hizo un logo para el caso, no. Cayó y guardó silencio. Fue cómplice y encubridora de uno de los casos más grandes que ha afectado el país y que vincula al expresidente. Muy bien. Esto contrastar. Sé que tiene otra entrevista usted también y vamos a apurarla de acá para tratar un temita adicional. El abogado de Wilman Terán, un señor Medina, dijo que dentro de los chats que se encontraron presuntamente en el teléfono del señor Norero, había una conversación con un abogado del extinto candidato presidencial Fernando Villavicencio, en el que aparentemente se pedía $200,000 para dejar de molestar al señor Norero. El asunto que usted refiere indica entonces selectividad incluso en los chats, o cómo observa o toma en cuenta la fiscal este tipo de información, porque eso aparentemente es una extorsión, pero no hay nadie procesado en ese tema. Selectividad de la señora Diana Salazar, incluso en la narrativa. Ha salido en los medios de comunicación tratando de vincular a miembros de la Revolución Ciudadana y demás, pero en ningún momento la vemos hablando del caso de su amigo, muy amigo, el señor Fernando Villavicencio. Muchísimos ecuatorianos saben que Fernando Villavicencio era un extorsionador, pero ojo, no ha investigado quién es ese abogado. ¿Quién es esa persona cercana a Villavicencio, ese asesor que estaba allí y que era el canal para poder pedir, extorsionar al líder de una mafia delictiva? Y vamos a ver, estamos hablando de que el líder de un grupo delictivo era extorsionado por Fernando Villavicencio, es decir, lo está dejando al señor Villavicencio como el capo de los capos. Muy bien. La señora fiscal a esto no se ha referido. Y ojo, el señor Villavicencio, ¿quién era su círculo cercano? El señor Cristian Zurita. ¿Llamaron ya a declarar a Cristian Zurita acaso? ¿Quién era su abogado? El señor Ramiro García. ¿Llamaron ya a declarar a Ramiro García? Y de hecho el teléfono no lo encontraron, o se habla de una copia y que está siendo procesado por el FBI. Ahora entendemos por qué Cristian Zurita se oponía tanto a que se haga público, a que la fiscalía saque la información del teléfono del señor Villavicencio. Probablemente su brazo derecho, su amigo con el cual hacían todos los trabajos de investigación, supuestamente, es parte de esta red. Una pregunta final, la abogada González, ¿cómo ve al gobierno de Noboa en estos primeros días? Bueno, dice mucho el hecho de que llevan un mes de gobierno y que actualmente no tengan todos los representantes del gobierno, ¿no? Es gravísimo, el gabinete no está completo, hay secretarías que están abandonadas en áreas muy importantes, como por ejemplo de las alianzas públicas privadas, de seguimiento a las funciones delegadas, Petroecuador. No acaba de conformarse el gobierno cuando esto debió haber estado absolutamente completo y definido para el día 23 de noviembre. Perfecto, muchas gracias, abogada González, por haber compartido con nosotros.
Muchas gracias, José. Un abrazo a todo mi pueblo manabita. Gracias a la presidenta de Revolución Ciudadana, la abogada Luisa González, hemos